Dice la Escritura, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, esto Pablo, pero hablando del evangelio de Jesucristo, porque no se trata del evangelio de Pablo, sino del evangelio de Jesucristo. Pero dijo conforme a mi evangelio, porque le fue dado por revelación. Le fue dado por revelación de Jesucristo el evangelio santo del Señor. No solo a él, sino a los santos apóstoles del Señor. Y por eso ellos son los 12 fundamentos, cuya piedra angular es Cristo el Señor. Y entonces Dios juzgará a cada cual conforme al evangelio que ellos predicaron, conforme a esta palabra, conforme al evangelio que es el fundamento de la vida eterna. Porque este evangelio son los 12 fundamentos de Jesucristo, porque estos 12 fundamentos es la luz. Y por eso es que dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Este es el candelero, la luz del mundo, que es la iglesia del Señor, pero ella está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Señor. Está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, porque estos son los 12 fundamentos. El que hace que la luz sea la luz del mundo, el que hace que la iglesia sea la luz del mundo, porque si alguno no está fundamentado sobre los 12 fundamentos de los apóstoles del Cordero, no es la luz del mundo, sino que éste se edifica sobre otra cosa. Si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edifica piedra preciosa, plata, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, y sobre este fundamento no se puede edificar otra cosa, sino que sobre el fundamento de Cristo están los fundamentos de los apóstoles del Cordero, y ahí entonces se edifica la vida del creyente verdadero. Y Dios va a pedir cuenta por estos fundamentos. Dios va a pedir cuenta en el día del juicio por este evangelio. Por eso es que dice que en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, Dios juzgará conforme a su palabra. Y por eso dice que el que no recibe mis palabras, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, dijo el Señor. El que no me cree, el que no guarda mis palabras, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postero, porque la palabra juzgará conforme a lo que el Señor habló, conforme a lo que el Señor dictó a los apóstoles y profetas, conforme a lo que está escrito, el Señor juzgará, porque el Señor entonces le irá haciendo preguntas a cada uno en el juicio acerca de su vida, acerca de las cosas que hizo, pero las irá comparando con su palabra, se las pasará a cada uno por el filtro de la palabra y le va a preguntar por qué. Si en la palabra dice de esta forma, él hizo de esta otra forma, y todo lo juzgará por su palabra, y le dirá, pero aquí está escrito que es de esta forma, sin embargo tú hiciste de esta otra forma, y así entonces el Señor juzgará conforme a las escrituras a cada uno, porque cada uno tendrá que responder conforme a esta escritura, por lo cual dice que todos los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la verdadera vida eterna, vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Si alguno no conoció a Dios y no vivió conforme al evangelio de Jesucristo, no obedeció al evangelio de Jesucristo, este sufrirá pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, en el fuego del infierno eterno. Allí entonces es que será su lugar. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios y no vivió conforme a este evangelio, porque este evangelio no es capricho de hombre, sino que este evangelio es el corazón de Dios. Este evangelio es el corazón de la vida que es Dios, y este evangelio es el que da la vida eterna, porque este evangelio es la única justicia, la única verdadera. Todo lo demás es justicia de hombre, y por eso es que Dios juzgará a cada cual conforme a este evangelio, porque entonces Dios establecerá lo que debería de haber hecho el hombre en su vida, conforme a esta palabra, y le va a fundamentar, y le va a explicar con la profundidad de la ciencia de Dios por qué debía ser así, con las mismas escrituras, y el hombre no tendrá entonces que decir, y habiendo sido por otros caminos, no tendrá que responder, porque nunca prestó atención a este evangelio. Por eso lo más importante que el hombre debe de tener es la abundancia de las palabras del evangelio de Jesucristo, y por eso es que dice también las escrituras que el evangelio de Cristo more, las palabras de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque si las palabras de Cristo moran en abundancia en el corazón del hombre, y el hombre le teme a Dios, el hombre todo lo que haga lo va a hacer conforme a las escrituras, y va a temer no obrar conforme al evangelio de Jesucristo. Pero cuando esto no es así, el hombre va a obrar desatinadamente, porque tampoco se trata de
de conocer una vez las escrituras porque la leí una vez, o porque la escuché en la predicación del pastor, del maestro, o porque la escuché una vez allí allí en audio, o porque una vez leí un texto por acá, un texto por allá, como hacen hoy, que se aprenden textos, algunos textos al azar, pero realmente sin la revelación divina del Espíritu Santo, solamente para confirmar lo que ellos quieren confirmar en sus vidas. Y esto no es tener el conocimiento del corazón de Dios, y esto no es tener el evangelio abundando en el corazón de Dios. Esto no es abundar en la palabra de Cristo, sino que abundar en la palabra de Cristo se trata de todo el tiempo estar meditando en esta palabra día y noche, como dice la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley del Señor, en las palabras del Señor, en el Evangelio Santo del Señor está su delicia. Su delicia no está allí en el comer y beber, su delicia no está en la recreación, su delicia no está en reunirse con uno, reunirse con otro, hablar por teléfono con uno, ni en el juego, ni en el entretenimiento, ni en los paseos, ni en las vacaciones, sino que su delicia está en las Escrituras, en la ley del Señor, que no se refiere a la ley de Moisés. Cuando habla de la ley del Señor, se refiere, en esta parte de la Escritura, se refiere a la palabra del Señor, se refiere al Evangelio Santo del Señor, se refiere a las Escrituras del Señor, que dan el conocimiento de su corazón y dan el entendimiento de todas las cosas cuando el hombre le pregunta a Dios, y dan a conocer al hombre el camino que debe de seguir. Y el hombre que se deleita en esta verdad, se llena de las Escrituras. Pero cuando el hombre no ama esta palabra, el hombre no puede llenarse de las Escrituras. Él entenderá de pronto un texto, él tendrá uno que otro texto que se aprende, él tendrá de pronto el conocimiento de alguna que otra teoría, de alguna que otra cosa, pero no estará lleno de esta palabra, y no podrá conocer en realidad cómo debe de caminar. Lo entenderá a su manera, o le harán creer en su iglesia, si están errados también, que debe de caminar de esa manera, y él creerá cualquier teoría, y él creerá cualquier doctrina, y él creerá cualquier cosa, y será como cualquier nube sin agua, que es llevada de cualquier viento. Y por eso dice la Escritura que nosotros debemos de beber la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos, para que por ella podamos crecer para salvación. La leche espiritual no adulterada es la que nos alimenta, es el Evangelio Santo del Señor que nos alimenta. El hombre debe de abundar en esta palabra. Dice que el Señor, todas las cosas que Él hizo, y esto incluye también todas las cosas que habló, si se escribieran todas estas cosas, en el mundo no cabrían los libros que habían de escribirse. Eso es la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no tiene fin, es tan profunda, porque es el corazón del Señor, que uno puede ahondar a lo largo de la vida, y termina la vida y nunca va a terminar de conocer toda la profundidad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Nunca va a terminar de conocer, de entender toda la profundidad de ellas, porque si Dios se las enseña, incluso si Dios se las revela, que es como debe de ser, tampoco va a poder entender toda la profundidad, tampoco va a llegar a abarcarlo todo, como dice, que no terminaréis de recorrer todas las ciudades de Jerusalén antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto no se refiere a la Jerusalén actual de la tierra, sino se refiere a una Jerusalén espiritual, sino se refiere a una ciudad espiritual en la que habita espiritualmente el pueblo de Dios, que nos ha sentado, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque todo esto es espiritual. No terminaréis asimismo, lo que quiere decir, de recorrer toda la profundidad de las Escrituras antes de que venga el Hijo del Hombre, porque a nadie le alcanza la vida para esto, porque este es el corazón de Dios que está descrito allí. El corazón de Dios es infinito, no tiene un límite. Por eso es que dice que si se escribiera en todas las cosas que el Señor hizo, y también incluye las que habló, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre nunca debe de cesar de escudriñar las Escrituras y nunca se debe de cesar de predicar las Escrituras. Por eso es, en el tiempo de la iglesia primitiva, dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días enseñaban, todos los días predicaban, todos los días había enseñanza profunda de las Escrituras, y no eran enseñanzas allí como hay hoy, apenas para salir del paso, corta, porque se quieren ir las personas, porque los que quieren ir a distraerse, porque quieren ir a descansar, pero el verdadero descanso, que es Cristo el Señor, lo menosprecian y le pasan por alto, porque lo que hacen es por cumplimiento, lo que hacen es por obligación, lo que hacen es por tratar de mantenerse como que son cristianos y no son nada, porque verdadero amor a Dios
No hace las cosas por cumplimiento, sino por amor, porque se deleita en ella. El que se deleita en la verdadera presencia del Señor, este es verdadero hijo. Y este no anda mirando horarios ni ninguna de estas cosas, pero hoy eso es lo que hace. Pero en el tiempo antiguo dice que enseñaban todos los días y por las casas. Todos los días y por las casas. Y así mismo debe de ser en el tiempo del fin. Esto se lo pregunté al Señor cuando yo le decía, Señor, predicaré tal día, y haré esto, y haremos esto oculto. Y el Señor me hizo esta pregunta, ¿y qué harás el resto de los días? Porque el resto de los días se debe de hacer lo mismo. El resto de los días es para el Señor, porque el descanso es el Señor, la vida está en el Señor. ¿Y qué vida encontrarás el resto de los días? Todos los días se debe de enseñar el Evangelio, porque la congregación nunca cesará de recibir las verdaderas palabras de Dios y la profundidad del corazón de Dios hasta que venga Cristo, porque así entonces las personas estarán completamente fundamentadas en el verdadero Evangelio. Cuando las personas entonces vengan a ser juzgadas, las personas entonces ya no van a ser juzgadas, no, sino que van a pasar de este juicio. ¿Por qué? Porque pudieron vivir el verdadero Evangelio. Pero cuando no es así, el hombre carece de las Escrituras, carece del Evangelio, y como carece de Evangelio, va a tropezar con las Escrituras delante de sus ojos, con las Escrituras cerradas allí al lado de su cama, con las Escrituras allí que se jacta de tenerlas y que se jacta de decir, todo está escrito, todo está escrito, sí, todo está escrito, pero lo que no hace es leerlo, lo que no hace es abundar en todo lo que está escrito, y lo que menos que todavía eso hace es preguntarle a Dios acerca de todo eso que está escrito para que el Señor se lo explique. Todo está escrito, pero no está en su corazón. Por eso no conocieron a Cristo los fariseos, porque cuando vino Cristo no lo conocieron ni le creyeron, y el Señor le dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por eso, al que el Padre envió, vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran visto el aspecto de Dios, si ellos hubieran escuchado la voz del Señor, y tuvieran su palabra morando en sus corazones en abundancia, hubieran sabido que Él era el Señor, lo hubieran creído. ¿Y cómo es ver el aspecto del Señor? No se trata de verlo físicamente, sino de percibirlo espiritualmente, entender cómo Él es por la revelación de Él. Cuando Él le va hablando al hombre, cuando Él se le va enseñando al hombre, el hombre lo va entendiendo, y Él va entendiendo cómo es su corazón. Así lo puede ver, así lo escucha, y así entonces, porque es a través de su palabra está morando en su corazón en abundancia y en sobreabundancia, porque el Señor va explicando su corazón y va enseñándole su corazón al creyente verdadero a través de las Escrituras, y le va explicando cada cosa de las Escrituras conforme a su corazón, y este va abundando en ello, este va abundando y abundando en abundando. A la iglesia no se le debe de dejar de predicar. La iglesia que ha establecido cultos y ha establecido días de cultos, esto lo han hecho por sí mismos, esto lo han hecho guiándose los unos por los otros, no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ha dirigido estos horarios. Estos horarios lo copiaron los hombres los unos de los otros. Los unos de los otros se imitaron. Los unos de los otros se copiaron. Ninguno imitó a Pablo como Pablo imitó a Cristo, el cual dijo, os aseguro, hermanos, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que muero cada día. No es que moría lunes, miércoles y viernes. No es que moría martes, jueves y domingo como se congregan hoy. No, sino que moría cada día. Y ciertamente, esto no quiere decir del congregarse, quiere decir de que moría al hombre natural cada día. Moría a sus propios pensamientos cada día, y moría a hacer lo que de pronto quisiera hacer el cuerpo cada día, porque todo se lo preguntaba a Dios cada día para andar en su camino cada día. Pero cada día buscaba la revelación del Espíritu Santo. Cada día abundaba y sobreabundaba en las Escrituras, de manera que tenía palabra para predicar desde la noche hasta el amanecer. Y por eso que dice que en una oportunidad se reunieron en el aposento alto, y a la medianoche todavía Pablo estaba hablando, y fue cuando Tico se cayó de la ventana hacia abajo, y dice que después de que descendieron y Pablo lo resucitó allí pegándose a su cuerpo, subieron y comieron la cena, dice que Pablo prosiguió su discurso y se extendió hasta el alba. Y así se fue. ¿Pero por qué? Porque sobreabundaba en las Escrituras, sobreabundaba en la palabra de Dios, sobreabundaba en el Evangelio Santo del Señor. Si el hombre va a ser juzgado por esta palabra, el hombre debe de sobreabundar en esta palabra. El hombre entonces evitará el juicio, el hombre entonces escapará del juicio, el hombre entonces podrá garantizar su lugar con los bienaventurados, libres del juicio, porque estarán los que serán juzgados delante de Dios, pero los que serán libres del juicio, porque fueron justificados por Dios, estarán no frente a Dios para ser juzgados, sino delante de Dios como testigos
fieles del Señor, porque testificaron de Cristo en toda la faz de la tierra, como el Señor lo dijo, que vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder, y entonces testificaréis de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y así el hombre testifica de Cristo, estando lleno del Evangelio de Jesucristo, abundando en su verdad, abundando en su palabra, porque entonces estas se le grabarán en el corazón, en la mente, y su cuerpo actuará conforme a esto, hablará conforme a esto, porque esto sobreabundará en su corazón, porque eso es lo que dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es un creyente, lo que abre su boca es para hablar sandeces, es para hablar de deportes, es para hablar de cultura, es para hablar de política, es para hablar del mundo, para hablar de comidas y de bebidas, para hablar de ropa, para hablar de negocios, de entretenimiento, de la mejor o peor forma de vivir la vida allí, de ganarse el dinero y de una u otra cosa de estas. No sobreabunda en las palabras de Dios, porque en su corazón todo eso de lo que habla es lo que hay en su corazón y es lo que sobreabunda en su corazón, no el Evangelio Santo del Señor, no las palabras del Señor. Si alguno va a ser juzgado, si el hombre va a ser juzgado por esta palabra y el hombre quiere escapar del juicio y del castigo de la condenación del infierno eterno, el hombre deberá de abundar y de sobreabundar en esta palabra, porque él será juzgado por el Evangelio del Señor, él será juzgado por el Evangelio de los santos apóstoles del Señor, él será juzgado por las Escrituras. Y si voy a ser juzgado por las Escrituras, me preparo, porque si a alguien lo van allí a calificar como califican hoy para pasar allí de pronto la ciudadanía, para pasar allí un estudio para manejar, para adquirir una licencia de manejo, fácil va que se aprende 100 preguntas, 200 preguntas, 1000 preguntas, se aprende de pronto de 10 que le van a hacer apenas, se las aprende, se las memoriza y se hace experto y se hace profesional en aquel tema. ¿Por qué? Porque él va a ser examinado por esas preguntas que le dieron a estudiar. Él va a ser examinado por ella y solamente le van a preguntar 10 o 20 o 30, un grupo de preguntas, pero ese va a tener que estudiar 100, 200 y hasta más. Y el hombre hace así y lo hace y lo cumple y aprueba y pasa aquellos exámenes. Ahora cuánto más para la vida eterna, ahora cuánto más para la vida del alma, ahora cuánto más para la vida del alma que va a ser librada por conocer el corazón del Señor a través de las Escrituras, que va a ser librada del castigo del infierno, que va a ser librada del lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Cuánto más entonces el hombre no deberá de emplear su vida en conocer las santas Escrituras del Señor, en llenarse de ellas así de día como de noche y nunca cesar de ello, y nunca cesar de inquirir en el corazón del Señor, y nunca cesar de inquirir en la profundidad de las Escrituras, porque no existe lugar en el mundo para llenar todos los libros que se han de escribir con todo lo que el Señor le va a hablar al hombre. No existe lugar en el mundo, no cabe en el mundo, eso lo dice la Escritura así de manera clara. Y así es todo lo que el Señor le quiere enseñar al hombre, por eso lo dice. Así es todo lo que el Señor tiene para darle al hombre, para que el hombre escape de aquel juicio. Y esta es la sabiduría del hombre, la cual es animal, terrenal y diabólica. Se prepara para un examen de algo que no tiene valor ni peso ni fuerza delante de Dios, delante del cielo, ni le da nada a su alma. Sin embargo, aquello que le va a dar a su alma, que va a la eternidad, aquello lo menosprecia y no se prepara para ello. Si me dicen, vas a ser examinado por esta palabra, me preparo a lo largo de la vida en esta palabra, para yo pasar ese examen, y a través de la vida es el examen en este caso, y entonces en el juicio no se me verá allí frente al Señor para ser juzgado, se me verá del lado del Señor, donde estarán los testigos fieles del Señor, donde estarán aquellos que juntamente con el Señor juzgarán al mundo, porque dice que el mundo ha de ser juzgado por nosotros. Si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, el hombre, el creyente que verdaderamente abunda en el Evangelio, no será juzgado, sino que él será junto con el Señor juez, porque así dice, el mundo ha de ser juzgado por nosotros. ¿Cómo un hombre va a juzgar al mundo si no conoce el corazón de Dios? ¿Cómo un hombre va a juzgar al mundo si no abunda y sobreabunda en el Evangelio Santo del Señor? ¿Cómo un hombre podrá juzgar al mundo si no sobreabunda en la justicia del Señor que está en las santas Escrituras? ¿Cómo lo va a juzgar si en él mismo no hay justicia verdadera? Apenas se sabe un texto, apenas se sabe otro, apenas se sabe aquello que dice, que nadie sabe el día ni la hora, como no se alcanzan de repetir, apenas se sabe lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin entender ni siquiera la profundidad y la verdad y la revelación de estas cosas. ¿Cómo va a juzgar al mundo si el mundo se juzga por las Escrituras? Dios juzgará al mundo por las Escrituras. El hombre será juzgado conforme a este Evangelio. El hombre será juzgado conforme a esta palabra.
Y el hombre que nunca se capacitó en esta palabra, el hombre que nunca preguntó a Dios por esta palabra, él será juzgado. Y entonces allí irá como alguien que va a un examen y no sabe nada de aquello que le están preguntando en el examen porque nunca estudió, nunca, no tendrá respuesta, no tendrá cómo hablarle a Dios. Pero el examen es el examen de la vida y a través de la vida será descalificado, irá caminando descalificado. ¿Por qué? Porque las escrituras caen encima de él y lo aplastan. Cualquiera que tropiece contra esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Las escrituras desmenuzarán a aquel que no abundó en las escrituras. Las escrituras desmenuzarán a aquel que no se preparó en sobreabundancia en las palabras del Evangelio Santo del Señor, y que lo que hizo fue perder el tiempo. En vez de abundar en las escrituras, lo que abundó fue en ocio. Por eso es que dice que amonestéis a los ociosos, amonestad a los ociosos. Los ociosos son aquellos que no trabajan en la obra del Señor. Los ociosos son aquellos que no buscan la verdadera revelación del Señor, que no abundan en la palabra de Dios, que no abundan allí en la obra del Señor y en lo que deben de hacer diligentemente conforme a lo que requiere diligencia, que es todo lo espiritual. Pues dice que en el tiempo de la iglesia primitiva los apóstoles dijeron que se buscaran a 7 varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo y de buen testimonio para que se encargaran de todas las cosas referidas al repartimiento de las cosas para las viudas y demás, porque no era justo que ellos se emplearan en aquellas cosas, porque ellos debían dedicarse al ministerio de la palabra, ellos debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, porque la vida del creyente, la vida del predicador, la vida del ministro debe de estar volcada por completo a las escrituras, debe de estar volcada por completo a la predicación y a la revelación de las palabras por el Espíritu Santo, abundar y en sobreabundar en ellas. No que la leí una vez, porque eso es lo que hacen hoy. Ya yo me sé las escrituras, no se sabe nada, porque lo que dice es que el que de día y de noche medite en esta palabra, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Este dará fruto abundante para el cielo. Este prosperará en las obras del cielo, no en las de los hombres. No porque tiene una iglesia llena, no porque llena allí estadios, no, porque los fariseos recorrían mar y tierra buscando hacer un prosélito y llenaban allí sus lugares. Pero dice que después que lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. No es esto, porque el remanente del Señor es poco, es un remanente poco. Y así dice también de aquel hombre que salva una ciudad, de aquel hombre sabio que salva una ciudad, que la ciencia de este hombre sabio es menospreciada y no son escuchadas sus palabras. Y entonces no se trata de eso, sino que se trata de que prospera en la verdadera edificación celestial, prospera en las verdaderas obras de Dios, aunque los hombres no las tengan como obras de Dios. Así como Juan el Bautista, que fue cortada su cabeza porque no reconocieron lo que realmente él era. Así. Y entonces el hombre debe abundar en este evangelio, porque por él será juzgado, por él se le preguntará acerca de su vida, pero con la base de este evangelio, con el fundamento de este evangelio, y toda pregunta que se le haga, se le va a comparar con este evangelio, se le va a pasar por el filtro de este evangelio. Cuando esto es así, el hombre debe de sobreabundar en él. Y los líderes que no enseñan este evangelio de continuo y sin cesar es porque no abundan en este evangelio, porque el Señor esto es lo que manda, a enseñar este evangelio de continuo y sin cesar. Esta es la profesión del creyente. Esta es la profesión a la cual Cristo nos ha llamado. Cuando dice, retengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Cristo es el que prometió. Entonces, si esta es la profesión de nuestra esperanza, en mi profesión yo debo de profundizar, en mi profesión yo debo de especializarme, en mi profesión yo debo de allí ser experto. Y esta es la profesión del Evangelio de Jesucristo, revelado por el Señor, enseñado por el Señor, capacitado por el Señor, siendo guiado por el Señor en todo, pero abundar y sobreabundar en esta palabra. Y dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y por eso los hombres no hablan conforme a las palabras de Dios, se dan profecía. No hablan conforme a las palabras de Dios, se dan profecías vanas, diferentes profecías y extravíos salidos de sus corazones. Y usted busca en toda la profecía que dan, de allí de pronto 15 minutos hablando, media hora, 1 hora hablando, y allí no encuentra ni siquiera a veces no encuentra una sola palabra de las escrituras que usted puede allí decir verdaderamente esto está fundamentado. Profecías vanas y extravíos que le predican a este pueblo, porque de eso están llenos de sus corazones, que cuenta los minutos que viene tu bendición y que allí te van a recibir
recibir en tu país con gran bendición y con los brazos abiertos y que Dios te va a levantar y te va a llevar a naciones. Nada de esto está fundamentado en el Evangelio Santo del Señor. Todo esto está fundamentado en un corazón vano, mezquino, miserable. Porque de ello están llenos sus corazones de miseria, de vanidad. De ello están llenos sus corazones porque no abundan en el Evangelio Santo del Señor. Pero estos serán los primeros que serán juzgados. Aquellos que estaban llamados a enseñar la justicia de Dios. Porque el sacerdote ha de guardar la ley. Porque de su boca el pueblo ha de buscar la ley. De su boca el pueblo ha de inquirir en el Señor. Los labios del sacerdote, dice, han de guardar la ley. Porque de su boca el pueblo la buscará. De su boca el pueblo inquirirá para conocer al Señor. Y allí viene el juicio, desde arriba hasta abajo, por el Evangelio Santo del Señor. Se juzgará conforme al Evangelio. Si se juzgará conforme al Evangelio, el hombre debe de buscar escapar, abundando en el Evangelio Santo del Señor, porque entonces así garantizará su parte en el lugar del Señor, en la parte no de los juzgados, sino en la parte de los bienaventurados, en la parte de los justificados por el Señor, porque abundaron en su palabra. No solo que abundaron de conocimiento, porque no será justificado los que escuchen la palabra, sino los que obedezcan al Evangelio Santo del Señor. No es obedecer porque dice, está escrito así, lo voy a hacer así. No, sino porque el Espíritu me va a guiar a toda justicia. Y si el Espíritu me va a guiar a toda justicia, Él me va a enseñar sus palabras y me va a guiar conforme a esta palabra. Y esta palabra entonces me la va a ir confirmando en mi camino. Me va a ir diciendo, mira, por eso está escrito aquí así, por eso te llevé aquí y allá y allá y allá. Estos serán justificados y estos serán los bienaventurados. No serán juzgados, sino que juzgarán al mundo con justicia, porque herirá el Señor a toda la tierra con la vara de su boca, y la regirá con vara de hierro, y al que venciere, Él le dará también que gobierne sobre las naciones, y las regirá juntamente con el Señor con vara de hierro. Esto es lo que está prometido por el Señor para aquellos que así hagan. Gloria a Dios.